Antonio de la Cruz, él es presidente de Interamerican Trend. Ahí lo tenemos ya en pantalla de BTV, muy agradecido. Y es que estábamos viendo, Antonio, buenos días, gracias por estar con nosotros, feliz inicio de semana. Buenos días, Carlos, un placer estar contigo. Igualmente, estábamos viendo creo que en tu cuenta de Instagram, un análisis sobre el tema del poder que ahora acumula Vladimir Padrino López. Y cerrabas la exposición, el post, diciendo palabras más, palabras menos, que teníamos que tener el ojo puesto o estar atentos a los próximos acontecimientos. Padrino López es hoy por hoy el hombre con más poder, son sus piezas las que están en los comandos con poder de fuego, fueron de alguna manera desplazados o descartados la gente de Diosdado Cabello, y muchos decíamos, bueno, si Padrino es el hombre con poder, Maduro es el hombre con poder porque Padrino es leal a Maduro, pero después me picó la suspicacia cuando leí tu post. Gracias, adelante. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Fíjate, ¿qué ocurre? Mientras la promoción de Diosdado estaba en comando, ¿verdad?, en los altos puestos, Padrino perdió cierto peso específico dentro de esa posibilidad porque Diosdado Cabello era el que tenía el poder de fuego, como tú lo pones, en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Al pasar la promoción de Diosdado Cabello, la 1987, a retiro, y lo hace Maduro de una vez a todos, ni siquiera le dio algún cargo que pudo haberle dado a algunos todavía, como hizo con Padrino, mantenerlo en la estructura, sino a todos los pasó, los mandó a las duchas, como se dice. Entonces, ¿qué resulta? Que Padrino se convierte otra vez en la referencia en el mundo militar, vuelve a asumir el liderazgo. Y recordemos que los militares ven al presidente a través del ministro de la Defensa, porque no es el caso de Chávez, que tenía liderazgo sobre las Fuerzas Armadas. Aquí Maduro no es el hombre fuerte dentro de la fuerza, sino que es a través del ministro de la Defensa. Y el ministro de la Defensa en este momento es Padrino López, lo mantiene por 6º año consecutivo en ese puesto. Quiere decir que en ese sentido Padrino le gana un poco la lucha interna a Diosdado en términos de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Porque ahora ¿qué queda? Ahora queda la parte interna, política, dentro de los que están con Maduro, ¿verdad?, y el grupo del 4F. A ver si Padrino logra consolidar. Porque Padrino, como todos sabemos, es un hombre que tiene buena relación con Rusia y con Cuba. Entonces, viendo el escenario futuro, donde cada vez Maduro se ve mucho más débil, sobre todo si Al-Assad viene a Estados Unidos, que es muy probable, entonces Padrino en ese sentido va ocupando posiciones y podría lucir como uno de los candidatos para una posible transición dentro de Venezuela. Entonces esa es la importancia de que Maduro haya mantenido a Padrino dentro de su posición de ministro de la Defensa. Ahora bien, ¿puede uno confiar? Porque ¿quiénes proponen una transición en Venezuela? Las fuerzas libres, los territorios libres del continente, encabezados por Estados Unidos en una propuesta que hizo el propio presidente Guaidó y que fue secundada por el secretario de Estado Mike Pompeo, de un gobierno de emergencia nacional donde habría miembros del régimen que no estén acusados ni de violación de derechos humanos ni de corrupción, y habría miembros de la oposición. Ahora, reitero la pregunta, cuando uno escucha el discurso de Padrino, sobre todo el que colocabas en tu post, una de las referencias más importantes que hace Padrino es a su comandante supremo, es decir, él es chavista por naturaleza, él es chavista por convicción, y uno lo ve como un hombre del proyecto. ¿O es que nos tenemos que pegar de aquella frase de Luis Herrera de que los militares son leales hasta que dejan de serlo? En ese sentido, Carlos, yo con Padrino como lo veo lo siguiente. Recuerda que también estuvo en la jugada del 30 de abril de 2019. O sea, que era un hombre de los que pudo haber logrado. Lo que pasa es que ahí los eventos se adelantaron. También estuvo en esa jugada. ¿Qué puede pasar con Padrino? Padrino es un hombre que, si bien es cierto, él está dando un discurso a las bases chavistas porque empieza a consolidar su discurso político, porque ya él tiene la parte militar. O sea, ahorita en la parte militar, él no es discutido como el líder militar, porque, vuelvo a insistir, mientras tuvo la promoción de Cabello, él no era totalmente el líder militar. Ya él consolidó su posición nuevamente, entonces él empieza a hablarle a las bases del chavismo, como tú estás sosteniendo. Entonces empieza a consolidar, porque él allí no tiene la aceptación total. Ahí, por ejemplo, están surgiendo nombres como el hermano de Chávez, Adán Chávez, está surgiendo Héctor Rodríguez, está surgiendo por el 4F el que fue el del CENIAT, ¿verdad? Bielma Mora. Bielma Mora. Dios no lo libre.
porque están empezando a posicionarse, porque saben que si Alex Saab viene a Estados Unidos hay que buscar una manera. Y cuando yo hablo de una transición, no es una transición política como la que planteó Juan Guaidó, una transición interna, porque Maduro no es fácil sostenerlo, ¿verdad? Y van a tener que buscar cómo hacer esa transición interna dentro de ellos con un Alex Saab aquí en Estados Unidos. Entonces, es en esa visión, ¿verdad?, donde estoy viendo más el movimiento de Padrino López. Alex Saab podría tener información sobre Padrino al pertenecer al cartel, sin embargo, no es el objetivo es Maduro. Aquí veamos que lo de Alex Saab apunta más a mover a Maduro, que es una intención que se ha tenido la administración de Donald Trump para poder buscar la solución en Venezuela, una salida en Venezuela. Y Alex Saab le permite ese juego. En el caso de Padrino López sería de menor importancia, porque en ese sentido podría estar moviéndose en la transición y ahí, en este caso, la justicia norteamericana va a tomar sus respectivas consideraciones, pero no tan fuerte como con Maduro. Entonces, sí va a ser importante, pero no es determinante en el caso de Padrino. Por eso no le ponen precio a su cabeza, porque al no tener precio su cabeza no es de la misma monta de Maduro y del resto de los que tienen precio. Es decir, entonces, podría ser un personaje con el que se pueda negociar en vista de que no tiene precio su cabeza. Es correcto, es correcto. Y la declaración de Padrino, que fue tan infeliz, aquel tema de que no recuperarán el poder político mientras exista esta fuerza armada, ¿eso se olvida con el paso de las páginas del periódico? Eso hay que tomarlo en cuenta dentro de ese mundo de la campaña política que él viene montando y quiere ser tan radical o más radical que Maduro, ¿okay? Porque él necesita, recordemos que él en ese momento está construyendo toda su... Ahora en este momento hay que verlo más como político que como jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Llega un momento en que Maduro le tendría que tener temor a Padrino? Si no viene Alex Saab a Estados Unidos, tendría que observarlo. Si viene a Estados Unidos, es una solución para la crisis en Venezuela. Yo no puedo dejar de conversar contigo, Antonio, si no te pregunto tu visión acerca de la visita del presidente Trump al sur de la Florida este viernes. Nosotros hicimos una cobertura amplia y detallada, su discurso, su reunión con los venezolanos y sus posteriores declaraciones, incluso esa donde según habría dicho pues que sí ve que ha perdido cierta fuerza el gobierno interino de Venezuela. Donald Trump hay que observarlo dentro del mundo político también en su campaña. Entonces logra la reunión con los venezolanos y cubanos y nicaragüenses porque él necesita ganar la Florida. Y él necesita, aunque sea, porque si él no gana la Florida, para él es cuesta arriba ganar la presidencia. O sea, la presidencia de Trump pasa por la Florida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le hace la pregunta el periodista de Telemundo sobre el caso de Venezuela, él es muy concreto y responde como debe ser. Él dice, yo respaldaré al que el pueblo venezolano decida. O sea, él está casado con la causa venezolana y eso es importante. Él en ningún momento le baja el piso a Guaidó. Lo que le dice en ese momento, en este momento, Juan Guaidó es el que está liderizando y por lo tanto él no lo realzan por encima de la causa venezolana, pero tampoco lo pone por debajo. Entonces aquí lo que hay que observar las palabras de Trump es en esa dimensión. Es el que hoy reconoce la Constitución venezolana porque sin él la administración de Donald Trump no podría operar cualquier alternativa en Venezuela, porque él necesita también utilizar la legitimidad de los casos. Entonces, en ese sentido, hay que ver las palabras de Trump. Él dice, cualquier que sea el líder de los venezolanos. Entonces, veamos hoy cuáles son los líderes que hay en Venezuela y Juan Guaidó podría lucir con todas las dificultades que ha tenido y ha perdido su capital político como el mejor posicionado, no solamente por la condición de presidente de la Asamblea Nacional, sino dentro de las encuestas. Entonces, es cierto, él dice, se ha perdido algunos efectos porque Trump además es un hombre de resultados, entonces no se ha logrado salir de Maduro. Entonces él dice, sí, no hemos podido, pero seguiremos luchando por la causa venezolana y eso es muy importante cuando él lo sostiene. Cuando el presidente dice, los iremos a buscar y los iremos a aplastar. Esta es la segunda oportunidad que lo dice. La primera vez lo dijo en el discurso del Estado de la Unión con el presidente Guaidó en la sala, en el Congreso de los Estados Unidos. Y ha repetido esta semana, los vamos a buscar y los vamos a aplastar. ¿Es retórica?
es la intencionalidad que tiene, es retórica en este momento en términos de la campaña política, pero es su intencionalidad, porque cuando vemos sus hechos, no le da paz al régimen de Maduro en términos de sanciones, los tiene de alguna manera contra la pared. Entonces, desde el punto de vista de las sanciones. Entonces, sigue presionando y además hay que combinarlo con lo que declaró el secretario Mike Pompeo, en que dijo, esperamos que los venezolanos, ¿verdad?, también ejerzan su función de presión en términos de luchar por su democracia. Y aquí básicamente yo la recojo es que nosotros internamente deberíamos estar reclamando todo lo que constituye esa acción que hicieron a través del TCJ de quitarles la directiva a los líderes tradicionales. Debería haber toda una campaña para desconocer eso en términos fuertes, en términos de redes, en términos de rechazo, en términos de rechazar a esos dirigentes que se han prestado, porque eso destruye el sistema político venezolano. Entonces, lo que básicamente estamos contribuyendo, o ellos están contribuyendo, a destruir el sistema político, porque eso es como la familia en la sociedad, en la célula. El destruir los partidos políticos de la manera que lo están haciendo es destruir el sistema político. Entonces, aquí debería haber una acción contundente por parte de todos los militantes de esos partidos contra esos dirigentes, hasta llegar hasta el scratch si es necesario, porque no se puede aceptar esa acción que ocurrió en Venezuela. Ahora bien, esa transición de la que hablas es para ir como aquel comercial de la empresa de seguros, de bueno para mejor o de malo para peor, porque recordemos, como decíamos al principio, que la relación de Padrino López con el mundo ruso es muy estrecha. De hecho, yo bromeo un poco diciendo que Padrino está como está por por Sergei Lavrov, quien es el canciller ruso, o por el ministro de la Defensa, que también se llama Sergei. Es cierto, o sea, aquí si hay una transición antes de la transición para resolver la situación en Venezuela, o sea, un reacomodo, vamos a ponerlo así más que para diferenciarlo de la transición, si hay un reacomodo interno, entonces Padrino sería uno de los posibles candidatos por tener la buena pro de Rusia, y es bien visto también por los cubanos, porque también recordemos que aquí tiene que haber una cierta coincidencia con los cubanos. Entonces, en ese sentido, Padrino podría surgir, aunque tiene resistencia dentro del gobierno, porque si bien es cierto, antes, cuando se estuvieron manejando los cargos de ministro de la Defensa y movimiento dentro de la Fuerza Armada, Padrino surgió como un posible candidato a la vicepresidencia, porque ¿qué tendría que ocurrir aquí? Una renuncia de Maduro y poder, según la Constitución, asumir el vicepresidente, y por lo tanto le corresponde llamar a elecciones presidenciales, recordemos, ¿verdad?, al no estar en la mitad del periodo en 3 meses, esa es según la Constitución, y aquí va a tener que jugarse por la Constitución, porque el mundo internacional viene haciendo mucha presión al régimen. Entonces, el no seguir la Constitución en ese momento va a tener siguiendo muchos problemas. Entonces, si lo vemos por ahí, podríamos estar viendo un reacomodo y un llamado a elecciones presidenciales a la vuelta unos 3-4 meses. Entonces, ese podría ser un escenario donde yo veo a Padrino montado en el coroto.